Bienvenidos a este segundo capítulo del libro de Jueces. Estamos empezando este nuevo libro histórico, para conocer pues cómo es que el Señor empieza a interactuar con su pueblo después de que ha tomado ya posesión de la tierra prometida. Ya en este libro de Jueces, el pueblo de Israel había recibido por herencia los territorios que le correspondía según lo que Dios había prometido a Abraham. Hemos visto que el Señor ha cumplido todas sus promesas. Sin embargo, muchas veces, gran cantidad de veces, el pueblo de Israel fue infiel al Señor. Y por supuesto, el pacto del Señor también incluía la fidelidad y obediencia del pueblo, de tal manera que cuando el pueblo era desobediente, el Señor no estaba con ellos. Pues bien, vamos a recordar más bien, que habíamos visto en el anterior capítulo, que el pueblo de Israel había tomado posesión de las tierras, pero no exterminó por completo a los cananeos, sino que ellos procuraron hacerlos tributarios. La orden del Señor era raer de la tierra a todas aquellas naciones paganas. Sin embargo, los israelitas no obedecieron al Señor, los mantuvieron ahí y los hicieron tributarios. Los israelitas prefirieron cobrar impuestos que obedecer a las palabras del Señor. Lamentablemente sucede muchas veces esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido no obedientes? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos sido desobedientes al Señor? Y bueno, con cierta tolerancia al pecado, tolerancia a lo mundano. ¿Sí? A veces dejamos pasar detalles que pensamos que son insignificantes, pero en realidad para el Señor significa obediencia. Pues bien, vamos a ver entonces qué sucede. El capítulo 2 nos dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Recordemos, Gilgal era una población que estaba muy cerca a Silo. Silo era aquel lugar donde se encontraba levantado el tabernáculo de reunión. Y este ángel de Jehová, dice el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. ¿Y qué dijo el ángel? Recordemos que la palabra ángel significa mensajero. No necesariamente un mensajero celestial, que bien pudo haber sido un mensajero celestial, pero también pudo haber sido un profeta. Lo cierto es que aquí el mensajero del Señor viene de Gilgal a Boquim y dice: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Aquí el mensajero del Señor, el ángel del Señor, estaba precisamente exhortando aquel comportamiento desobediente de su pueblo. Probablemente los israelitas dijeron: pobrecitos, aquellas naciones paganas, los vamos a dejar con vida, vamos a cobrarles impuestos nada más. Pero eso era desobediencia. Se dan cuenta que muchas veces nosotros tenemos que ser obedientes al Señor sin importar nuestro propio parecer. Sí, tenemos que ser obedientes al Señor porque en realidad de Él es la sabiduría. Él es el sabio, no nosotros. Entonces el ángel del Señor estaba exhortando: ¿por qué ustedes han hecho así? ¿Por qué han hecho pacto con aquellas naciones paganas? Por lo tanto,
yo no los echaré de delante de vosotros, no les voy a dar victoria, sino que aquellas naciones paganas serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Bueno, realmente el pueblo se puso a llorar, ¿sí? Levantaron su voz en llanto y llamaron a ese lugar Boquim. Boquim significa precisamente llanto. Pero, ¿qué es lo que el Señor esperaba de su pueblo? ¿Simplemente que lloraran? El Señor esperaba obediencia. Hermanos, cuando el Señor nos exhorta, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, no es simplemente para que nos lamentemos, incluso lloremos y todo quedó ahí. No, es para realmente obedecer al Señor, para ponernos en acción y hacer lo que el Señor manda. ¿Se da cuenta? Está muy bien tener palabras de arrepentimiento, está muy bien lamentarnos y llorar, pero también tenemos que restituir, obedecer, dejar lo malo que estábamos haciendo y empezar a obedecer al Señor. No es simplemente quedarse en el lloro, en el llanto. Y el pueblo, sí, alzó su voz y lloró, pero no obedeció al Señor. Bueno, y aquí en el versículo 6 en adelante hace una recapitulación de la muerte de Josué. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera. Esto estaba en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y entonces se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y aquí estamos viendo una nueva generación que se levantó entre los israelitas. Los hijos que lamentablemente no conocían las obras que el Señor había hecho con su pueblo. Vemos claramente que el pueblo de Israel no había obedecido cabalmente lo que el Señor había mandado en Deuteronomio, diciendo que cada uno de los padres y las madres de familia tenían que enseñar a sus hijos la palabra de Dios, tenían que hablarles de la ley del Señor al despertarse, al ir de camino, al estar en la casa y al acostarse. Si los papás de esta nueva generación hubieran sido obedientes, por supuesto, esa nueva generación hubiera conocido al Señor, pero no lo hicieron así. De tal manera que esta nueva generación se desvió completamente y empezaron a adorar a dioses paganos, a dioses ajenos. Ellos ya no ponían su confianza en el Dios verdadero, sino que ponían su confianza en imágenes.
Ponían su confianza en dioses paganos, en los Baales. Adoraban a Baal y a Astarot. Entonces, estamos viendo aquí la decadencia del pueblo de Israel. Lamentablemente, el pueblo de Israel ya no podía ver la victoria. El Señor no estaba peleando con ellos las batallas. Entonces era derrota tras derrota. Incluso habían ladrones que los saqueaban a los israelitas. Y dice más adelante, en el verso 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, tuvieron gran aflicción. Hermanos, recordemos que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 principalmente, el Señor había puesto condiciones. Sí, si el pueblo de Israel camina conforme a su palabra, siendo obedientes, no desviándose ni adorando dioses ajenos, entonces el Señor les daría la victoria. Pero por el contrario, si es que el pueblo de Israel obstinadamente se aleja de la palabra de Dios y empieza a adorar a dioses paganos, pues el Señor no estaría con ellos. Y el Señor es fiel a su palabra, por lo tanto, lo cumplió. El pueblo de Israel se desvió en desobediencia y el Señor no estaba con ellos, sino que estaba contra ellos. Y dice, Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Recordemos siempre esto, el Señor es fiel a su palabra, fiel a lo que Él ha anunciado, tanto lo bueno como lo malo. Y entonces, dice el verso 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces estos varones, estos jueces que el Señor levantó, eran varones que instruían en la palabra de Dios al pueblo, pero el pueblo se rebeló y se fueron tras dioses ajenos. Ellos no caminaron en obediencia a los mandamientos del Señor. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero cuando Jehová era movido a misericordia, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Qué les parece? El Señor tenía misericordia porque el pueblo de Israel estaba sufriendo por su desobediencia. Y sí, el Señor tenía compasión. Entonces enviaba a los jueces para que los jueces guiaran al pueblo de Dios y exhortaran al pueblo a la obediencia al Señor. Entonces, si el pueblo camina conforme a la palabra de Dios, entonces el pueblo tendría libertad, tendría reposo, tendría descanso. Ahora nos damos cuenta, podemos ver que así los profetas como también Cristo Jesús, el Mesías, la función de ellos, más allá de pelear, más allá de ser guerreros, era de instruir al pueblo en la palabra de Dios, para que el pueblo camine conforme a la palabra de Dios. El Señor no puede dar libertad a su pueblo si su pueblo no camina en obediencia. El Señor no puede negarse a sí mismo. El Señor es fiel a lo que dice. Por eso también el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 8, verso 31, que si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres del dominio del pecado.
¿Se da cuenta? Hay un camino. Ese camino es la obediencia. Y aquí estamos viendo claramente que el pueblo de Israel estaba en rebeldía, por lo tanto, no estaban en reposo, no estaban en descanso. Ellos estaban siendo afligidos, oprimidos. ¿Qué les parece? Si el pueblo simplemente se arrepintiera y volviera a los caminos del Señor, obedeciendo su palabra, caminando conforme a sus estatutos, entonces ellos tendrían reposo, pero el pueblo era obstinado. Y todo esto nos enseña también a vernos a nosotros mismos cómo estamos en la obediencia al Señor. ¿Estamos buscando agradar a la gente o estamos buscando agradarnos a nosotros mismos? ¿O estamos buscando agradar a Dios? Porque si realmente nuestro anhelo es agradar al Señor, nuestra vida se va a encaminar a vivir conforme a su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con obedecer su palabra. La obediencia a la palabra del Señor limpia nuestro camino, nos da libertad, nos da descanso. Pues bien, continuemos entonces. Dice que acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Es decir, recordemos que el Señor daba la victoria a Josué en todas sus batallas. Josué era un hombre obediente, un hombre fiel, un hombre de fe que caminaba conforme a lo que el Señor le mandaba. Entonces tenía victoria. Pero el Señor permitió que varias naciones paganas permaneciesen ahí, incluso después de la muerte de Josué, para ver si el pueblo de Israel sería obediente al Señor. El Señor quería dar la victoria a los israelitas. Pero en esta ocasión, los israelitas se desviaron de la palabra de Dios, por lo tanto el Señor dijo: no les voy a dar la victoria. Voy a dejar que esas naciones paganas estén entre ellos y serán de azote para sus costados, porque el corazón de ellos es obstinado. Hermanos, esto por supuesto es una exhortación para nosotros también, a que caminemos, procuremos caminar siempre en fidelidad al Señor, conforme a su palabra, obedeciendo todo lo que el Señor nos dice. Entonces podremos tener descanso. Entonces habrá reposo. De otra manera, habrán aflicciones, habrá tormento y el Señor no estará con nosotros. Eso estamos aprendiendo en todos estos libros, desde el Génesis. El Señor está con aquellos que le aman y le obedecen, pero aquellos que son rebeldes, el Señor no camina con ellos. Seamos hombres y mujeres de fe. Seamos un pueblo fiel y obediente. Entonces veremos la victoria del Señor. Muy bien. Hasta aquí el capítulo 2 del libro de Josué. Perdón, del libro de Jueces. Estamos en el libro de Jueces. Bueno, espero encontrarlo en el próximo capítulo y espero también que haya sido de bendición y de edificación para su vida. Que el Señor los bendiga.